but I know all my troubles are handing your trigger. Take your eyes and your mind from the road. Shoot your mouth if you know you're aiming. Don't forget. 22, un minuto, estamos en vivo por la pantalla de CN23. Bienvenidos a Haciendo Foco y un programa bastante interesante, porque son temas del momento, son temas que muchos han ocurrido en el día de hoy, muchos se enteraron en el día de hoy. Vamos a estar hablando, por ejemplo, en una extensa entrevista que tuvimos con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en su despacho hace algunas horas, de varios temas que tienen que ver y que obviamente tienen que ver con el transporte en nuestro país, no solamente en el ámbito de Buenos Aires. Recordemos que ha cambiado la configuración de lo que es el Ministerio de Transporte y claro, vamos a hablar no solamente de trenes, vamos a hablar de aviones, vamos a hablar de micros, vamos a hablar de vías navegables, que parece algo insólito, pero que sí, obviamente la Argentina lo tiene, y todo lo que tiene que ver con la infraestructura que va alrededor de todo esto. Así que esto va a ser en un ratito nada más. También nos visitan intendentes que han venido más de 60 intendentes hoy a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, a Vicente López, ahí estuvieron como anfitrión, lo tuvieron a Jorge Macri, está Alejandro Cerillo con nosotros, intendente general Alvear, Sebastián Abella de Campana y Raúl Salas de Carlos Tejedor, son parte de estos intendentes que se reunieron, muchos de ellos que ustedes lo están viendo ahí, hombres del radicalismo, del PRO, bueno, confluyen en Cambiemos. Y claro, ahí estuvo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ahí estuvo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, estuvo Jaime Durán Barba. Obviamente habrán hablado de política y yo entiendo que habrán diseñado, entiendo yo, una estrategia en vista, obviamente, a lo que se va a empezar a hablar ya a partir de mayo, calculamos abril, mayo, si bien ya desde el año pasado venimos hablando de lo que va a ser las elecciones de justamente este año, Recordemos que en octubre tenemos elecciones legislativas, pero vamos a hacer un apartado, vamos a hablar con el doctor Ricardo Nissen. Él es ex titular de la IGJ, de la Inspección General de Justicia, además de ser profesor universitario de la cátedra de la Universidad de Buenos Aires. Obviamente, en esto que es la Facultad de Derecho da clases sobre sociedades comerciales. Derecho comercial en Derecho general. comercial. Más que nada sociedades, pero derecho comercial en general. Ricardo, gracias por venir. Preguntarte, a ver, algo que va subiendo el tono, que va teniendo y se está convirtiendo ya en un escándalo. Hoy me da la sensación que intentaron bajarle el tono Marcos Peña, después de la reunión de gabinete en Olivos, en una conferencia de prensa junto al ministro Oscar Aguat, y a mí me parece que ensuciaron más la historia, digo. Es decir, ahora todos esperan que hable el presidente del tema, digamos. Ninguno puede aclarar una situación la cual tiene que ver este acuerdo que fue objetado por la propia justicia, por una fiscal, en la cual hay dos cosas para ver, ¿no? Primero, que parece escandaloso el monto del acuerdo en el cual se quiere acordar. Pero hay otro tema que poco le están haciendo hincapié, y es la justicia. Es decir, ¿puede la justicia argentina estar 13 años para resolver una situación de este tipo? Porque esto le dio pie hasta el propio oficialismo a decir, miren, el gobierno anterior lo podría haber cobrado y no lo quiso cobrar. Es decir, lo cual deja un banco de sospecha. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Es cierto que existen causas que se demoran, especialmente las quiebras, que son eternas porque hay que vender bienes, pero un concurso preventivo no debería durar más de 2 o 3 años. Esto se chicaneó muchísimo. Correo Argentino, cuando se presentó el concurso, presentó todo tipo de chicanas, demoró el expediente con todo tipo de planteos inverosímiles. Y bueno, lo cierto es que estuvo 15 años, y estos 15 años son los que perjudican la discusión, porque es cierto que la ley, si quiere empiezo a aclarar algunas cosas. Sí, sí. Es cierto que la ley de concurso siquiera, la 24.522, prevé que los intereses se suspenden. Eso no significa que se condonen. Y cuando se hace una propuesta con intereses, porque nadie va a aceptar una propuesta sin intereses, especialmente cuando hay una espera o una quita y se paga menos dinero. Lo que pasa es que cuando hay poco tiempo entre la presentación del concurso y el ofrecimiento de la propuesta, entonces no hay mucho problema. Pero acá que pasaron 15 años, que se pretende pagar al valor nominal, ya es un escándalo. Y no es la primera vez que se debate en justicia la existencia de propuestas abusivas. Desde el año 2000, del caso Arcángel Mayo, que llegó a la Corte, después otros casos más, que serán infinitos. Y la Cámara ha dicho que una propuesta ofrecida sin intereses, que es notoriamente desventajosa para los deudores, sabiendo que el acreedor puede estar pagando más y haciendo un buen negocio, es una propuesta abusiva y por lo tanto obliga a, previo paso del salvataje, a decretar la quiebra. Esa es la historia, que pasaron 15 años y la cifra entre el monto verificado
con los intereses suspendidos, hasta ahora, que es donde se acepta la propuesta, ha habido una inflación tremenda y una desvalorización monetaria incalculable. Entonces, por eso se ve que tan claro y tan prístino toda esta diferencia, y nos parece que la propuesta es abusiva, implica un enriquecimiento sin causa por parte de Correo y un empobrecimiento de todos nosotros que somos el Estado, de esta entelequia que es el Estado. Hay dos cosas que quiero remarcar, que es, Oscar Aguad es el ministro de Comunicaciones, que un poco van contra él, ¿no? Él dice que en todo esto fue el que dijo, el gobierno anterior lo podía haber cobrado, si hubiese querido, lo cual mete ahí, ensucia un poco el terreno político. Y Marcos Peña, el jefe de gabinete, dijo que él no veía conflicto de intereses en esto. Siendo el presidente, digo, él dice que el presidente no tiene nada que ver con Correo. Por favor, le donó las acciones a los hijos. Es realmente increíble que se piense que Macri son las empresas de Macri y Macri no sepa absolutamente nada. A mí no me sorprende las declaraciones de Aguad cuando dijo que él no iba a hablar del dictamen de la doctora Boquín porque no había sido notificado y los dictámenes de la fiscal general de Cámara, no, de la fiscal de Cámara no se notifican. Así que partimos de un desconocimiento absoluto del derecho para el señor Aguad. El señor Aguad es el primer responsable. Y pensar que Aguad se jugó en las audiencias del 28 de junio, ¿no es cierto?, del 2016, sin saber absolutamente nada Macri, y por un acto gracioso de voluntad le condona una deuda a Correo Argentino del 98,2% sin que Macri lo supiese, no es creíble de ninguna manera. Y las cosas de Marcos Peña ya estamos acostumbrados, dijo el PP, ya estamos, a las cosas que dice Marcos Peña estamos acostumbrados. Me da la sensación que, más allá de sacarlo del terreno de la justicia, se está intentando embarrar esto con un terreno político, ¿no? Es posible. O la ley de quiebra, es confuso. A mí más que nada del tema político, primero que la doctora Boquín la conozco mucho, la doctora Boquín no actúa políticamente, la doctora Boquín es absolutamente independiente y estuvo en sus manos la situación y esta notoria desigualdad que implicaba una propuesta abusiva, lo estudió a fondo, lo sacó a través de 3 resoluciones, lo estudió y terminó sacando un último dictamen en donde diciendo que era inverosímil, que en el marco de una audiencia judicial en donde se estaban solucionando todos los problemas entre el Estado y el Correo, no se haya puesto en el tapete la plata que al contrario, que el Correo pensaba que le reclamaba al Estado. ¿Cómo es posible que en un acuerdo transaccional no se pongan en debate esos temas para llegar a una transacción? Quiere decir que entonces el Estado recibe una suma mísera y luego el Correo va a cobrar una suma mucho más importante con unos intereses muy superiores. Entonces, ¿qué somos los argentinos? ¿Y todo en favor de quién? Del padre de las empresas del presidente de la República. A mí, particularmente, no le encuentro ninguna justificación. Por otro lado, el argumento que dicen que el gobierno anterior pudo reclamar, esto no es así, porque estamos dentro del marco de un concurso preventivo, donde 2 veces se hizo propuesta, 2 veces se rechazó la propuesta por insuficiente, y cuando fue para decretar la quiebra, se chicaneó el expediente, y estuvo en la sala B no sé cuánto tiempo hasta que se lo mandan a la doctora Boquín. Entonces, todas las oportunidades que se tuvieron para expedirse sobre esa propuesta miserable, el Estado lo tomó y votó en contra. Y por eso cuando la jueza de primera instancia lo manda por el tema de la quiebra, pasa a la Cámara y la Cámara lo manda a Boquín con la propuesta de junio, y Boquín declara que es una propuesta abusiva. Ahora, dictamina que es una propuesta abusiva. Ricardo, esto, a ver, por momentos queda la sensación como que querían que pase como desapercibido y alguien lo descubrió y lo puso sobre el tapete. ¿Fue algo así? No. Nosotros los argentinos venimos muy castigados. Venimos con Angelici, arriba, todo en el mismo mes. Un escándalo así, 70.000, suponga que no sea 70.000 y que algunos tienen razón y que las planillas estuvieron mal hechas. Que sean 60.000, No, que sean 50.000. Yo estoy de acuerdo, a ver, me da la sensación de que si son 70.000 o 7 pesos, digo, me da la sensación que por cómo es la situación, por cómo está planteada, por quiénes son los protagonistas, no es válido, digo, y que sí hay conflicto de intereses. Cuando el derecho es sentido común. Cuando nosotros no le podemos explicar algo a una persona porque no lo entiende,
y está redactado en términos jurídicos, normalmente tiene razón la persona que no lo entiende porque carece de sentido común. El derecho recepta el sentido común, porque esa es en definitiva la esencia del derecho. En cada situación plantear la resolución que más se ajusta a las circunstancias. Ahora, a usted le explica a una persona que tenemos que cobrar 300 millones, cuando en realidad postergada la deuda y las últimas 2 cuotas se cobran en el 2030 y 2031, o 2031 y 2032, y resulta que la deuda son 70.000 millones y quieren pagar 300, no tiene sentido común y por lo tanto no hay manera de justificarlo en derecho. No hay manera de justificarlo en derecho. Eso que dicen, bueno, por lo menos cobramos algo, es algo que yo admitía que me lo digan en jardín de infantes, pero que me lo estoy diciendo hoy, cuando yo tengo 64 años y como abogado especialista en derecho comercial me ofende. Le digo la verdad, me ofende. Ricardo, este modo superando, porque estamos hablando del correo, del momento manejado por la familia Macri o por el grupo SOCMA. ¿Cuántas empresas hacen esa metodología o intenta solaparse? El concurso preventivo es un procedimiento engañoso. El resultado es bueno porque mantenemos una fuente de trabajo y se mantiene una fuente de producción. El problema está que cuando empiezan la compra de votos, que es algo que no se dice, pero que se hace, al acreedor que se presentó a verificar, con el monto congelado, se le ofrece la suma más importante, le cede el voto al tercero y el tercero aprueba la propuesta de acuerdo preventivo. Esto está lleno de irregularidades, no es un procedimiento non santo, pero en definitiva usted salva a la empresa, que es primordial. El procedimiento concurso, en Argentina parece que como que tiene, ¿no?, una trayectoria. Y esto pasa en todo el mundo, eso pasa en todo el mundo. Pero esta historia de que, por ejemplo, 2001, ¿no?, se especifican la deuda de algunas empresas, se le condonan la paga del pago de intereses, finalmente no se lo condona, es decir, lo terminamos pagando todos, todo obvio, eso, pero, ¿no? Pero que la ley no dice que se condonen, se suspenden, y cuando usted tiene que hacer la propuesta, tiene que hacerla con intereses, y cuando usted hace una propuesta que no es justa y que realmente puede pagar mucho más y perjudica notoriamente a los acreedores, ahí tenemos propuesta abusiva, y la propuesta abusiva es enriquecimiento sin causa y por lo tanto ilegitimidad. No creo que se pueda discutir más este tema. Hoy Marcos Peña habló y dijo que esto debería ser visto por la Auditoría General de la Nación. Obviamente entra en un proceso de análisis. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Y la Auditoría General no tiene competencia para esto, no hace dictámenes a pedido. Esto tendría que haber venido al momento de ser aceptado por la Procuración del Tesoro. ¿Cómo se resuelve? Lo va a resolver la Sala A de la Cámara Comercial. O le da la razón al dictamen a Boquín y lo pasa a lo que se llama etapa de salvataje, o le decreta la quiebra, o acepta una quita o homologa el 2 y pico % y se va a tener que bancar la Cámara el costo político de esto. Porque para los argentinos realmente es duro aceptarlo. Es muy duro aceptar esto. Ahora, Ricardo, pero vuelvo a la pregunta que te hacía inicialmente. Entiendo que para que esto se resuelva hayan pasado tantos años, ¿no? Porque uno dice, algunos ni sabían que el correo alguna vez fue de Macri, lo tenía el grupo SOCMA, ¿no? ¿Por qué la justicia tiene esos términos? O las empresas también, o algunas empresas saben cómo embarrar la cancha y estirar los tiempos. Depende del abogado, depende de las instrucciones que tiene, depende del contacto con el juzgado. Hay jueces, hay causas calientes que lo mejor dicen las vamos a enfriar y las vamos a tener en un cajón un tiempo. Depende de las chicanas que se hacen. El juez saca una resolución, la otra parte apela, el expediente demora 2 meses en subir a la Cámara lo tiene 8 meses para resolver, pide una aclaratoria, baja a primera instancia. Eso es de todos los días. Hasta que no modifiquemos y haya un cambio sustancial de la justicia, lamentablemente las causas calientes siempre demoran, pero nunca 15 años. Ricardo, te quiero preguntar por último el tema de, cada tanto se habla de los Panama Papers, pero quiero preguntarte principalmente por cuentas offshore. La Argentina conoce, hay mucha gente que tiene cuentas o empresas offshore. A ver, yo entiendo que quien abre una empresa offshore o que fue a abrir una empresa a Panamá es porque finalmente quiere solapar la empresa, que no se conozca, la quiere ocultar, pues si no la abre en cualquier otro lado, por ejemplo. La abre en Argentina. Porque si vos tenés una empresa en Argentina, tenés la obligación de hacerla. Si tenés una empresa en Argentina, tenés la obligación de inscribir la sociedad que explote esa empresa en la República Argentina, porque así lo dice la ley. El que va a explotar un campo en Argentina o un negocio en Argentina a través de una sociedad offshore, y lo único que hace esa sociedad offshore es trabajar en Argentina, es un acto notoriamente ilegítimo y está prohibido expresamente por el artículo 124 de la Ley de Sociedades. No hay sociedades offshore legítimas, no es un instrumento de financiamiento, es un instrumento de choreo.
y esto es claro, es imposible hablar de sociedades offshore como instrumento legítimo, porque nadie va a otro país a hacer una sociedad para venir a la Argentina y actuar encubierto bajo la máscara de una sociedad donde tiene beneficios fiscales, privándoselo al fisco argentino de percibirlos. Así que es imposible una sociedad offshore que sea legítima. En este caso, y para ya preguntándote, Sí. porque estuve mirando un poco ahí los antecedentes, en este caso el presidente ya tiene algún antecedente, digo, anterior a lo que fueron los Panama Papers, ¿no? Que creo fue en Uruguay. Exacto, el tema de la importación de autos del Uruguay. Que en eso fue una causa que finalmente... Lo condenó la Cámara de San Martín, le declaró la inoponibilidad de la personalidad jurídica de la sociedad que importaba, que era otra sociedad fantasma uruguaya del grupo Macri. Los condenaron por contrabando y luego la Corte de los Milagros, la Corte menemista, los absolvió. Ujú. Pero por eso digo, esto, ¿vos crees que se puede llegar a alguna conclusión? ¿Se va a llegar al final de esto de los Panama Papers? Depende, uno siempre tiene sorpresas. El dictamen del fiscal Delgado fue muy fuerte, muy terminante con el Panama Papers y la responsabilidad de las personas que tienen el offshore y que están involucrados en la causa de Macri. La verdad que no sé si pasará algo con este gobierno, pero que va a pasar, no puede dejarse pasar desapercibido. La Cámara Comercial tiene dicho muchísimas veces, con dictámenes de Gil Carbó y de Boquín, que la actividad offshore es una actividad absolutamente ilegítima y una actividad delictiva, porque siempre tiende a encubrir actos de lavado de dinero, encubre actos de contrabando, encubre actos de defraudación al fisco, de defraudación al cónyuge, de defraudación societaria, de concursos truchos, de sociedades paralelas, etcétera, etcétera. No hay sociedad offshore que sea neutra. Yo te puedo hablar con este tema con conocimiento de causa, porque las combatí desde el 2003 al 2005, hasta que en Buenos Aires las prohibimos. Dijimos, no vamos a escribir más una sociedad de esto, porque el que trabaja en Argentina y es argentino, sobre bienes argentinos, no puede venir disfrazado de una sociedad de Panamá o de cualquier paraíso fiscal o de cualquier guarida fiscal, porque son guaridas fiscales. Esto se hace para frustrar a la gente de buena fe. Eso es el tema. Es preocupante, y ahora sí la última, que a un año, un poquito más de un año, el gobierno ya tenga 40 funcionarios que están denunciados en la justicia por algún tipo de este manejo. Pues la vicepresidenta, Claro digamos. claro que es preocupante, porque en los otros gobiernos pudo haber casos de corrupción aislada o en todo movimiento enorme o político, como es el peronismo, hubo corrupción en todos los gobiernos, pero esto parecería que hay una matriz de corrupción, que está bien cosas que son absolutamente legítimas, como tener offshore, hacer fideicomisos extraños, y se dan como algo bueno y que la gente lo necesita para huirle a los costos laborales o pagar menos impuestos, o vaya a saber qué razón rara se justifica. Estuve poco tiempo, dice el presidente Macri, estuve poco tiempo, me puso mi papá. No es así la historia, no es así. No la declaré. ¿Cómo uno va a declarar una sociedad, que uno tiene una sociedad offshore que son creadas para pagar menos impuestos? Es como declarar plata robada en un banco. Así que creo que hay que clarificar acá las cosas y no permitir que a través de un discurso oficial se relativicen conductas que no son las que desde el gobierno tienen que provenir, tienen que provenir, así de claro. Ricardo, un placer tenerte. No, Gracias por favor, haber venido. Un placer estar acá.